Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Saludos, bienvenidos nuevamente a este canal para todos aquellos que deseen aprender sobre ciencias de datos. Este es un medio para colaborar. Acuérdense en suscribirse y en el tópico de hoy vamos a estar hablando de funciones vectorizadas. Ahora, las funciones vectorizadas es parte del playlist de estrategias de manejo de datos. En mi caso, estoy ejemplificando estos conceptos utilizando lo que es el paquete, el ambiente de computación R y el paquete especializado o la implementación de la gramática del manejo de los datos Deep Learning. Ahora, lo importante es que estos conceptos lo pueden aplicar en cualquier ambiente de cómputos que ustedes entiendan pertinentes. Lo importante aquí es entender los conceptos, cuál es el resultado, cuáles son las funciones o las utilidades, mejor dicho, de ese resultado. Tengan en consideración que la información que se provee en este canal la puedan implementar en el ambiente de computación que ustedes entiendan pertinentes, en el que les guste. Son los conceptos, cómo implementamos, qué significa lo que estamos haciendo, es lo más importante. Vamos a ejemplificar qué es una función vectorizada haciendo un conjunto de datos hipotéticos. Aquí tenemos un conjunto de datos de 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Ahora, una función vectorizada, como menciona en este punto aquí, es aquella función que, decir que esto es la función, ¿verdad? Que agarra una columna particular de un conjunto de datos, no todo el conjunto de datos, una sola columna particular, como está diciendo aquí, que a pesar de que otras funciones en Deep Learning se enfocan en los data frames, en esta estructura compleja y completa, en este caso las funciones vectorizadas se enfocan en un solo vector de ese conjunto de datos, vector o variable o columna. La agarra y como implementa un proceso, puede ser un proceso matemático, y me da como resultado un vector exactamente del mismo largo. Digamos que este conjunto de datos, este data frame, tiene 50 observaciones, pues el vector resultante va a tener 50 observaciones. Ahora, en la implementación de la gramática de los datos con dplyr, necesitamos utilizar estas funciones vectorizadas dentro de mutate, porque estamos generando nuevas columnas. Por lo tanto, vamos a utilizar mutate e implementar una función vectorizada dentro de ellas. Con mutate vamos a tener el conjunto de datos original más la nueva columna. Si utilizamos transmute, que es la función análoga, solamente nos vamos a quedar como resultado con ese vector o vectores que creemos nuevo a partir del conjunto de datos original utilizando estas funciones vectorizadas. Y es básicamente repasando el concepto de otros videos. Es un concepto del video que trabajamos en manejo de variables. Las funciones vectorizadas las podemos categorizar en 5 categorías particulares. Los offset o funciones de desplazamientos, los agregados acumulativos, las funciones de posicionamiento, ranking, las funciones matemáticas y una categoría que le llamaron misceláneas. En este video vamos a estar dialogando, ofreciendo unos ejemplos de las funciones de desplazamiento. En los próximos videos estaremos dialogando sobre las otras categorías. Para ejemplificar este concepto, voy a agarrar una sola columna de nuestro famoso conjunto de datos Diamonds. Si se recuerdan, Diamonds tiene 10 columnas y aproximadamente 54.000 observaciones.
Así que de este conjunto de datos vamos a crear un objeto, un nuevo conjunto de datos que le voy a llamar DF. E implemento ese nuevo conjunto, extraigo ese nuevo conjunto de datos de la siguiente manera. Del conjunto de datos Diamonds, entonces voy a seleccionar la columna Price. Entonces voy a filtrar las primeras 10 observaciones desde el índice número 1 hasta el índice número 10. Entonces voy a ordenar o a arreglar esa columna que me quedó, esa columnas y filas que quedé en estos pasos anteriores en orden ascendente, desde el menor 326 hasta el mayor 338. Y este va a ser uno de los conjuntos de datos que vamos a utilizar para ejemplificar estas funciones vectorizadas. ¿Para qué funcionan estas funciones de desplazamiento? Bueno, funciona para poder observar el valor que precede o antecede de una columna particular. O sea, queremos ver qué sucedería si se desplaza esa información para hacer ciertos cálculos que vamos a ejemplificar próximamente. dplyr, la función lag de dplyr va a desplazar elementos por un número particular. El de facto es 1, pero puede desplazar ese elemento por el número de veces que ustedes entiendan necesario para su caso particular. Y lo va a desplazar de arriba hacia abajo. En el caso del lid, ese vector lo va a tomar y va a desplazar de abajo hacia arriba ese vector el número de veces que ustedes quieran observar o hacer una función matemática con ese desplazamiento. Vamos a ver qué hace, que es lo más importante, ¿verdad? Tengo aquí mi conjunto de datos df. Observen, df, recuerden que ahora nos quedamos con un table de 10 observaciones y una sola columna. Tenemos como primer vector o variable en nuestro conjunto de datos, tenemos a price, que es este individuo que seleccionamos aquí. Y las próximas dos columnas la creamos como mutate. Se recuerdan que hace unos minutos o segundos dijimos que las funciones vectorizadas las vamos a estar utilizando dentro de mutate. ¿Por qué? Porque queremos crear una nueva columna. Ahora sí que por lo tanto le digo df mutate, genero el nombre por el cual yo quiero ejemplificar el resultado de esta función vectorizada y le digo lag price n es igual a 1. De igual manera, quiero ejemplificar mi segunda columna, quiero ponerle nombre a mi segunda columna, plid. ¿Ok? Y le digo lid, agarra la columna price, n es igual a 2. Voy a desplazar de abajo hacia arriba mi columna price 2 posiciones. Aquí voy a desplazar de arriba hacia abajo con lag mi columna price 1 posición. Y vamos a ver el efecto que tiene la implementación de esta función. Observen, si le decimos lag price 1, observen que este número 326 viene siendo este número en la columna desplazada. Este segundo 326, observen, ven cómo se desplaza una sola posición. Y eso es lo que hace estas funciones de desplazamiento. Ahora vamos a ver lid, así que vamos a desplazar de abajo hacia arriba 2 veces. Y observen, tenemos 338, así que se desplaza 2 posiciones. ¿Observaron? Aquí tenemos NA, porque estamos desplazando.
y debajo de esa era la última observación, por lo tanto en la última observación no hay nada. Igual, antes de la primera observación no hay nada, por lo tanto es NA. Así que tenemos 337, se desplazaron 2 posiciones, 336, 336, 335 y los 326 desaparecieron, no están, que se desplazó 2 posiciones y como teoría dijimos que debe entregarnos el mismo número de elementos, o sea, como vamos a crear un table, vamos a estar añadiendo columnas a ese table, tiene que tener el mismo número de elementos, así que vamos a perder o no vamos a ver estos 326, eso ya no existe en este conjunto de datos para esta columna particular y de igual manera el 338 no va a existir para esta columna particular. Pero vamos a ver unos ejemplos más prácticos. Digamos, seguimiento de la incidencia semanal de una enfermedad. En un conjunto de datos que registra el número de casos semanales de una enfermedad, puede utilizar lag para calcular la diferencia en el número de casos respecto a la semana anterior. Esto puede ayudarte a identificar tendencias y cambios en la incidencia de la enfermedad. Vamos a generar unos datos dummies de ejemplo, donde decimos que este conjunto de datos tiene una columna que se llama week y otra columna o variable que se llama casos. 45, 50, 45, 60, así sucesivamente. Y como resultado tenemos week, estos los datos originales. Tenemos lag, calculamos, computamos o creamos, más bien en este caso creamos la columna que está lag, que está desplazada de arriba hacia abajo, y generamos finalmente algo que es muy útil, y es conocer cuál ha sido o cuál será el cambio. Podemos imaginarnos que vamos capturando esta información día a día para ver cuál es la incidencia de la enfermedad en esta población. Y vemos que de la semana 1 a la 2 hubo menos 5 casos de esa enfermedad. Eso es bueno, porque digamos que estamos trabajando con una epidemia y queremos que los casos vayan disminuyendo de semana a semana. Pero no obstante, de la semana 2 a la 3 aumentaron los casos a 15 casos. De la 3 a la 4 aumentaron a 10 casos. Luego a menos 5. Así que básicamente vamos viendo cuál es la tendencia en aumento y disminución de casos a través del tiempo. Así que lo que podemos representar con esto es que podemos evaluar cuál es la rapidez con que se desplaza o genera, ¿verdad? Con que se desplaza esa enfermedad a través de la población. Y de igual manera, cuáles son los efectos de las estrategias de salud pública para controlar ese desplazamiento. Así que realmente lo que quisiéramos ver en un ejemplo de salud pública es que este número de casos comparados de semana en semana vaya disminuyendo hasta que quede en cero, ¿verdad? Que no hayan casos nuevos. Eso sería lo mejor. Vamos a ver este otro ejemplo. Análisis de ventas semanales. En un conjunto de datos de ventas semanales de una tienda, puedo utilizar lag para calcular el cambio en ventas respecto a la semana anterior y así evaluar el desempeño de diferentes estrategias de marketing. Generamos nuevamente un conjunto de datos, ejemplo, dummies. Tenemos semanas, tenemos ventas y aquí en mutate calculamos el lag y calculamos, como hicimos en el ejemplo anterior, el cambio, que de hecho no lo ejemplifiqué, pero ahora lo ejemplifico. Calculo el cambio de una semana hacia otra. Así que sería las ventas que tenemos grabadas
por lo que sucede semana a semana. Imagínense, ¿verdad? Que estamos evaluando y capturando esta información día a día, menos ese cambio de una semana a la otra. ¿Y qué quisiéramos? Que las ventas aumentasen de semana a semana. Así que de la primera semana a la segunda semana tenemos un aumento de 20 ventas. De la segunda semana a la tercera semana tenemos una disminución en 10 ventas. Y de las próximas semanas vamos teniendo entre 10 a 20 ventas adicionales de semana a semana. Así que en este caso, versus en el caso que vimos en el ejemplo de la distribución de una enfermedad, queremos que este evento siga aumentando, que el cambio de ventas de semana a semana sea mayor. En este caso, si promediamos este cambio en ventas, es aproximadamente 10, 15, ¿verdad? Pero queremos que ese promedio a través del tiempo sea mucho mayor y necesitamos en estos eventos tener un umbral, ¿verdad? Hasta donde yo quiero llegar, ya sea en aumento o disminución. En este caso tenemos una constante de un cambio, un aumento en ventas de semana a semana entre 10 y 20 unidades. Muy bien, aquí vimos algunos ejemplos de cómo utilizar estas funciones de offset, de desplazamientos. ¿Y qué significa desplazamiento? Próximamente estaremos viendo cómo utilizar las funciones de agregación acumulativa. Nos vemos en la próxima.